resaltar el trabajo que está realizando Milagros Leiva, Quique Montenegro y todo su equipo, revelando cómo Gustavo Gorriti en su momento pretendió, de hecho lo hizo, obstruyó las investigaciones del Ministerio Público respecto al caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Han guardado silencio desde IDL, me parece, hay información vinculada a la salud de Gorriti. Sin embargo, creemos que es importante dar a conocer más sobre Gustavo Gorriti y cómo ha pretendido realizar desde su plataforma algún tipo de presión. Yo no lo confirmo, pero sí tenemos información con Enrique Valderrama, lo ha publicado a través de una nota escrita y la explicamos en la siguiente nota. Preste atención. Director de IDL, al que la progresía trata como si fuera el último bastión del periodismo. Debo decirle, general, que yo he conversado con varios colegas, algunos de los cuales tienen mayor rango que usted. Les ha parecido extremadamente sospechosa la forma en que se ha hecho esto. Y cuando he hablado con el fiscal de la Nación, él aceptado. Hablamos del mismo personaje que cuando está en medio de una diligencia fiscal se cree con el poder de llamar al mismísimo fiscal de la Nación de ese entonces para que le brinde una muy conveniente ayuda. Y cuando he hablado con el fiscal de la Nación, él aceptado. Entonces, él aceptado y entiendo que como resultado se había llamado. Este modus operandi de quien se cree la reserva moral y ética del periodismo no sería nueva. En una de sus recientes columnas de opinión, el director de la plataforma web de información y opinión Punto de Encuentro, Enrique Valderrama, recordó un hecho de hace casi 2 décadas en que este mismo Gorriti habría hecho gala de su ética. Los hechos se remontan al 2006, cuando el Ministerio del Interior, durante el gobierno de Alejandro Toledo, que ya estaba por llegar a su fin, concertó la compra de vehículos portatropas a una empresa de nombre ISDS. Ya en el siguiente gobierno y con Luis Alba Castro como nuevo ministro del Interior, se negaron a comprar y pagar por estos vehículos ante cuestionamientos por una presunta sobrevaloración en los precios. Es tras esta negativa del segundo gobierno aprista que el portal IDL Reporteros de Gustavo Gorriti sacaría un informe hablando de los beneficios de que el Estado compre estas portatropas a la mencionada empresa ISDS. ¿Cuál era el interés del medio dirigido por Gorriti? ¿Un lobby quizás? La pregunta quedará abierta, pues en 2009 se volvió a hacer una licitación para la compra de las portatropas, solo que esta vez ganó una empresa distinta. Curiosamente, en febrero siguiente, IDL publicó una nueva nota, esta vez criticando la adquisición, quizá con la finalidad de tirarse abajo la compra. IDL Reporteros está en condiciones de afirmar que los 31 portatropas que Hatehoff le está vendiendo al ministerio son parte de los 50 que ISDS le iba a vender en 2007, pero que Alba Castro se negó a recibir y, por supuesto, a pagar. ¿Qué relación o interés existía entre la antigua empresa ISDS y la gente de IDL? La respuesta a esta última interrogante estaría en un apunte que hace el mismo portal de Gorriti, al querer aclarar que este mismo Gustavo Gorriti no participó en la elaboración de la nota porque es amigo del dueño de esa empresa. La compra del portatropas se canceló 3 meses después de la publicación de IDL. Casualidades de la vida, según detalla Valderrama en su columna, la hija de Gorriti entró a trabajar a la empresa ISDS en agosto del 2010. Algo habrá tenido que ver la campaña de demolición que hizo su papá respecto a los competidores del dueño de ISDS. De ser cierta tanta pregunta que dejamos abierta, muy éticos no serían. ¿De dónde sacaste esta información, Enrique? ¿Cómo así la encontraste? Bueno, son cuestiones que son públicas, que incluso forman parte en el artículo que he publicado de enlaces del mismo IDL. Y creo que me parece interesante empezar a entender cómo Gustavo Gorriti ha operado a lo largo de los diversos años. Quiero recordar, antes de entrar a este tema, cómo se evidenció hace poco tiempo también, hace pocos años, de parte del mismo fiscal Hamilton Castro, no sé si tú recordarás. Por supuesto, el primer coordinador del equipo Lavajato. Así es, que además detalla, y creo que esto es importante decirlo, porque si hay una influencia que me parece polémica alrededor del Ministerio Público, es la que ha ejercido Pablo Sánchez, creo yo, en alianza estratégica con Gustavo Gorriti hace mucho tiempo. Y Hamilton Castro en aquel momento, según lo que se ha podido conocer,
concertó una reunión con Gustavo Gorriti, o mejor dicho, Sánchez le pidió que se reúna con él, y en esa misma reunión, por error, presionan una tecla, según lo que se detalla, y él puede escuchar su misma voz, es decir, lo estaba grabando. Protegido de alguna u otra manera también, creo yo, por esta amistad impropia que ha tenido con Pablo Sánchez, que es el operador principal de determinados intereses que hoy día pretenden recuperar el Ministerio Público. Y creo que otra cosa que hay que decir también, antes de seguir rescatando el pasado y la ética dudosa de Gustavo Gorriti, es que en efecto acá se le da mucho valor a lo que puede decir este personaje Villanueva, ¿cierto? Pero Villanueva también no ha dicho que el nuevo fiscal de la Nación, Villena, se filtró que estaría amenazado por el mismo Gustavo Gorriti, o estaría presionado. Es decir, creo que aquí hay sistemáticamente toda una estructura montada de una u otra manera para que determinados personajes no pierdan el poder en el Ministerio Público. ¿Cuándo has visto, Enrique, una cercanía o una defensa de un periodista hacia una empresa? De Odebrecht se conoce mucho la trama de corrupción, la presión, inclusive casos en los cuales se ha asesinado a fiscales. Me parece eso ocurrió en Colombia, ¿no? Y todavía no hay claridad de cómo procede esta empresa corrupta que se cambia de nombre, que pone a los abogados jugando papeles distintos y patrocinando a los colaboradores eficaces, como en el caso, por ejemplo, de Jorge Barata, aquí en nuestro país. Y yo escuchaba en el fragmento que prepara Jailov Serna defender a Gustavo Gorriti, a Odebrecht, y además recibir el respaldo y esa remarcación de empresa rehabilitada del periodista que le hace la entrevista. ¿De cuándo acá? Yo quiero aquí decir que para mí el esquema está bastante claro. Dentro del Ministerio Público, me parece que Sánchez, y luego en la época de Vizcarra, el papel de Zoraida ha sido fundamental en este grupo que ha controlado un tiempo el Ministerio Público, bastante tiempo. Debajo de ellos está el nuevo equipo especial Lavallato. Creo que el asunto tanto del fiscal Vela como de Pérez, Vela bien además suspendido, por cierto, y de Pérez, que tiene un proceso disciplinario, han sido de hecho los soportes legales que han actuado casi como defensa legal de Odebrecht, desde dentro. Pero desde fuera, trabajando, hablando a favor, digamos, de esta causa corrupta, lo hemos tenido sistemáticamente a Gustavo Gorriti. Creo que las imágenes son absolutamente elocuentes, pensando que una empresa, digamos, que ha delinquido a ese nivel, puede rehabilitarse. Yo diría que o se está fuera de la realidad o hay algún interés complicado que defiende sin aclararlo bien, como en pequeña medida da cuenta también el artículo que se ha publicado. Creo que eso de atacar sistemáticamente a la competencia de una empresa cuyo dueño es tu amigo, ya empieza a ser complicado solamente ahí. Y luego cuando luego te traes abajo la licitación, es decir, de una u otra manera logras el objetivo de tu amigo empresario y digamos, por eso pongo ahí, por casualidad seguramente, un allegado tuyo, un familiar tuyo termina trabajando para esa empresa. Creo que, como digo, más allá de cualquier tipificación penal que hubiera o no, desde el punto de vista, y tú eres periodista, ético, es bastante imputable una falta, creo. ¿Y por qué lo menciono de esta manera? ¿Por qué aporto este botón al debate público? Porque parte del hecho de sostener el acuerdo de colaboración eficaz, por ejemplo, y otras barbaridades que beneficiaban a Odebrecht, está el hálito o la corriente de alguna u otra manera de la cual ellos dicen que tienen algún tipo de superioridad moral. Y yo creo que hay que dejar claro que por lo menos en el caso particular de estos señores, los de dentro del Ministerio Público, en su forma de actuar, y de los que han estado afuera, en el caso de un periodista que debe tener imparcialidad, neutralidad, etcétera, creo que no han mostrado ser muy éticos, ¿no? Además, realizar una defensa así, tratar de dinamitar instituciones como el Ministerio Público o la propia Procuraduría, ¿no? Mientras me contabas sobre lo que recuerdas de Hamilton Castro, también recuerdo que contra él hubo mucha crítica por la supuesta lentitud en la investigación del caso Lavallato, inclusive medios o periodistas como nosotros. Queríamos ver resultados, ¿no? Pero él estaba actuando bien. Ahora, tras el tiempo transcurrido, él buscaba incautar
bienes a Odebrecht, ¿no? A allanarlos. Pero salieron luego estos señores a decir no, porque eso podría en realidad afectar colaboraciones eficaces y no íbamos a conocer la verdad. La pregunta es, ¿cuál verdad? Ninguna. Lo que ellos han querido hacer simplemente es construir un esquema en el cual, para todo efecto práctico, nadie haya salido sancionado, salvo la hostigación sistemática contra los rivales políticos del señor Vizcarra, porque este esquema llega a su punto máximo, recuerda, con Vizcarra, el empoderamiento mayor del equipo especial. Recuerda a Vizcarra regresando desde Brasil de la juramentación de Bolsonaro. No tenía nada que ver. Que no tenía ahí, absolutamente Vizcarra. nada que ver para proteger a estos fiscales. Y recuerda que al mismo tiempo actuaba también el señor Gorriti, pero antes de eso incluso, recuerda que lo que justifica a Vizcarra actuar sistemáticamente en el sistema de justicia no es acaso una trama que él también impulsa, que es la de los cuellos blancos, que al final no tuvo ningún tipo de resultado, y la intervención del Consejo Nacional de la Magistratura prácticamente está que evidentemente tenía gente que había cometido delitos, pero que obviamente le permitió a Vizcarra tomar la justicia. También estuvo auspiciado desde el punto de vista mediático por este señor. Ahora, no sé si recuerdas, Enrique, y me parece lo vas a poner en tu próxima columna, antes de que asumiera el cargo de fiscal de la Nación Pedro Chávarri, salieron a dar una conferencia, me parece que Romina Mella y otros, para pedir la reelección de Pablo Sánchez. Y ahora que me cuentas esa relación entre Sánchez y Gorriti, que pudo afectar a su propio fiscal, Hamilton Castro, parece que la zancadilla se la puso el propio Pablo Sánchez, pedían la reelección de este señor en la Fiscalía de la Nación. Hay que buscar ese video. Recuerda que hubo todo un movimiento de resistencia para evitar que el señor Chávarri asuma la Fiscalía de la Nación. Nunca lo dejaron. Pero curiosamente el señor Chávarri fue electo por unanimidad. Es decir, Sánchez también votó por él. En la Junta de Fiscales Supremos. Pero evidentemente a los medios, a los amigos, a la gente, filtraba que estaba en desacuerdo. Creo que ahí se cometieron con esta trama inventada, en parte por Gorriti, del asunto de vincular a algunos con el tema cuellos blancos para tomar la justicia por Vizcarra y luego trabajar en mancuerna con el equipo Lavallato. Parte principal de esa operación fue el señor Gustavo Gorriti, que ya hemos visto además que muy ético no es. Nos vamos a la pausa. Encuentra los mejores precios y oportunidades del mercado. Cotiza ingresando a www.tunland.pe y sácale el máximo provecho a sus promociones. Solo por tiempo limitado, gracias Foton Tunland e Inca Power. Si estás buscando lo mejor en pickups, no lo pienses más. Tunland G7 y G9 de Foton son las camionetas todoterreno ideales para tu flota, negocio o emprendimiento. Pausa y regresamos.